Sodoma y Gomorra, oh Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas, ciudades de la Pentápolis bíblica. Cuánto daño se han hecho en su nombre, oh Sodoma y Gomorra. Ha sido tanto el daño que de hecho me tomaré el tiempo de leer toda la historia porque estoy casi segura que hay muchas personas ahí que jamás la han leído y la repiten por solamente lo que han escuchado por ahí. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma. Ojo, siempre olvidamos que son dos ángeles, no dos hombres. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y viéndolos Lot se levantó a recibirlo y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Reina Valera 1960 porque no es bíblico, sino habla hospedéis, vosotros sois. Y lavaréis vuestros pies y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y le hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Viene la parte interesante. Pero antes que se acostasen rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad. He aquí que ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón, y os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os parezca. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita allá, y añadieron: ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Ok, entonces como pudimos ver, obviamente en la historia de Sodoma y Gomorra pasa muchas cosas antes. Por ejemplo, Abraham diciéndole a Dios que si encuentran que sea 10 personas buenas que no las destruya. Y también vemos cosas más adelante donde Lot y su familia al final huyen y la ciudad es destruida. Pero nos vamos a centrar en estos 11 versículos que son los utilizados para hacer creer que la razón por la cual Dios destruyó Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Primero, homosexualidad no es igual a violación. Claramente lo que vemos acá son actos de dominio, son actos donde en las culturas, obviamente patriarcales, es una humillación violar a hombres porque lo que estás haciéndolo es poniéndolo en una situación, en una posición femenina, y donde lo femenino en la antigüedad era visto como algo denigrante. Entonces, más allá de eso, que vamos a tocar en otro video, todo lo que es la sociedad patriarcal y la cultura de Israel y las ciudades que los rodeaban, nos vamos a centrar en el hecho que era violación. Estamos hablando que es una cantidad de hombres que vinieron a hacer una violación grupal hacia extranjeros. Entonces, ¿de dónde sacamos que eso es igual a que Dios esté en contra de la homosexualidad o unas relaciones sexuales consensuadas? Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que los heterosexuales tienen más en mente el sexo homosexual que los mismos homosexuales. Lo único que piensan en los heterosexuales es en el sexo. Y esto lo demostramos como al leer esto, piensan que lo que Dios odió fue el hecho de que quisieran penetrarlo, en lugar de ver la violencia y ver que estaban dañando y queriendo hacer daño. Lot se lo dijo: no hagan este mal. Si están haciendo este mal es porque van a dañar a alguien. Entonces es importante recordar eso. Punto 2. Si esa lógica fuera real y la sexualidad es meramente un acto, entonces quiere decir que, tomando en cuenta este mismo texto, la violación a las mujeres está bien. Porque si volvemos al texto podemos ver a Lot ofreciendo a sus dos hijas vírgenes que no han conocido varón en sacrificio para salvar a estos dos hombres. Entonces eso también nos demuestra cómo en la antigüedad, en esta sociedad patriarcal, era todavía para ellos, era mejor o era más puro o era más noble ofrecer a mujeres a ser violadas que a un hombre. Entonces eso confirma la mentalidad de humillación y de violencia que era el hecho de violar a hombres, porque los estabas poniendo, repito, en una posición donde ellos no están acostumbrados, que era la dominación. Y al ponerlos en esta posición vulnerable,
estaba acabándolos no solamente físicamente, sino psicológicamente. Punto número 3, en realidad la Biblia es bastante clara sobre cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra y no tiene absolutamente nada que ver con la homosexualidad. Incluso dice en Ezequiel, podemos leer que aquí fue la maldad de Sodoma: soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Hay 20 referencias a Sodoma y Gomorra entre el Antiguo y Nuevo Testamento, y 18 de ellas hacen referencia a la dominación, a lo que ya habíamos hablado. Ese problema de no ser hospitalarios y de ejercer poder sobre otros fue el pecado. Existe solamente una referencia en Judas 7, donde dice que fueron en vicios contra la naturaleza, pero ahí está simplemente asumiendo a qué se refiere a la homosexualidad. Si vos lees ese versículo y vos asumís algo, no estás siendo justo y estás poniendo de tu perspectiva, de tus prejuicios a la Biblia. Pero contra naturaleza puede referirse a la violación, puede referirse incluso en la antigüedad a la penetración anal a mujeres. Entonces estás teniendo una perspectiva muy reduccionista y prejuiciosa de eso. Punto número 4. No fue interpretada de esta forma desde los inicios de los tiempos. La interpretación que Sodoma y Gomorra se refiere a la homosexualidad es aproximadamente del siglo V después de Cristo, y esta historia fue escrita unos 1400 años antes de Cristo. Antes, los judíos y los primeros cristianos nunca hicieron la relación que la destrucción de Sodoma y Gomorra fue por la homosexualidad. Siempre fue por esto del dominio, del poder, de la falta de hospitalidad. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, en el primer siglo, por el filósofo judío de Alejandría llamado Filo. Filo fue el primero que hizo la propuesta teológica de que esta historia se refería a la homosexualidad. Y no fue aprobado, como les digo, hasta el siglo V. Entonces, a partir de entonces, nadie se ha tomado la molestia de verdad leerlo, hacer otra interpretación bíblica, y lastimosamente el escuchar esta historia sin cuestionarnos nada ha hecho que existan leyes en todo el mundo diciendo que la sodomia, que los sodomitas tendrían que estar en la cárcel o incluso tener pena de muerte. Entonces es muy importante que entendamos que este argumento, por lo menos ningún teólogo respetable de hoy en día te lo va a aceptar. Así que en resumen, violación grupal no es igual a homosexualidad, acto sexual no es igual a orientación sexual. Si tomamos esta historia como base moral, las mujeres deberían estar bien ser violadas. La Biblia explica cuál fue el verdadero pecado, y esta interpretación no ha sido la única desde el inicio de la iglesia. Así que esperemos los otros videos donde exploraremos otros versículos. Ya les había dicho el Antiguo Testamento, Levíticos, Romanos 1, la creación. Vamos a hablar de Primera de Corintios y Timoteo, Primera de Timoteo. Entonces, muchísimas gracias por escuchar todo este video, que sé que fue bastante extenso, pero es un tema muy interesante y es hora que dejemos de ocupar esa palabra tan absurda como los sodomitas. Gracias.